todos y bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos al vídeo de hoy que vamos por fin a introducirnos en este mundo de los circuitos eléctricos, ¿vale? Vamos a hacer un primer vídeo de conceptos básicos de circuitos eléctricos. Y me he hecho aquí un chuletario para poder tenerlo todo claro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es qué es un circuito eléctrico. Cuando yo me pregunto y veo por la calle qué es un circuito eléctrico, ¿vale? Un circuito eléctrico, lo más simple, podemos decir que son tres elementos básicos que constan de una batería, ¿de acuerdo? Una lámpara, en este caso, lámpara, una pila, algo que sea un poco un elemento pasivo, ¿vale? Un elemento pasivo y unos alambres de conexión. Necesitamos conectar estas dos partes de aquí con algo. Alambres de conexión. Vale, esto está muy bien y me diréis, ya, sí, perfecto, pero ¿cómo represento esto? Las baterías normalmente las representamos y veremos en un futuro que es de esta manera, de esta, podemos hacerlo, de esta. Tiene varias maneras, ¿vale? Esto lo llamamos generadores y los generadores, como su nombre indica, generan algo. ¿Qué pueden generar? Bueno, como vamos a ver más adelante, pueden generar o bien corriente, que lo interpretaremos como una I, o bien tensión, con una V, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente elemento pasivo? Puede ser una resistencia, un condensador que podemos tener aquí, una bobina, o como hemos puesto aquí, una lámpara que yo puedo representarlo, por ejemplo, con esto de aquí. Voy a decirlo, me voy a inventar el símbolo, pero para que lo entendamos. Esto es una lámpara. Y unos alambres de conexión que los llamaremos de toda la vida, que son los cables. Entonces, si yo junto estos tres elementos, mi circuito puede quedar algo así. Y si conecto aquí la lámpara, ¿lo vemos? Sí, tengo mi pila, unos cables y mi lámpara. ¿Lo tenemos? Vale, vamos ahora a ver el siguiente concepto, que también podemos decir, ¿vale? ¿Cómo se mide esto? Tenemos unas unidades de corriente que las llamaremos amperios, unas unidades de voltaje que las llamaremos voltios, unas unidades que podemos decir de resistencia, ¿vale? O de impedancia, vamos a decir unidades de impedancia que son los ohmios. También tenemos el inverso del ohmio, que son los Siemens, si no recuerdo mal. ¿Qué más tenemos? Tenemos unas medidas de potencia, que lo denominamos como vatios. Y lo calculamos como W, como sigla los amperios, que se me olvidó decir, amperios y V de voltios. Y evidentemente sus múltiplos y sus submúltiplos, es decir, de los amperios yo puedo tener miliamperios, microamperios, o algo así como, yo que sé, se me ocurre gigamperios. Gigamperios, que es algo enorme. Giga, recordemos que es 10 a la 9, micro es 10 a la menos 6 y mili es 10 a la menos 3, ¿vale? Entonces ya sabemos los componentes que tiene un circuito y cómo se dibujan. También sabemos sus unidades. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta definir un poquito mejor esto de aquí, que son las medidas de amperios y de voltios. Pero si queréis esto lo vamos a desglosar en un vídeo aparte, porque ahora esto es un vídeo introductorio, ¿vale? Si yo me voy aquí, dejarme que vea, que os lo ponga para no olvidarme de nada, que lo tenía por aquí. Aquí estamos. Vamos a limpiar la página y vamos a ver lo que son los elementos de un circuito en más profundidad, ¿vale? Que es una tercera parte que quería enseñaros. Un circuito puede tener dos tipos de elementos, o los podemos poner de dos maneras, que son elementos en serie y elementos en paralelo. ¿Qué es tener algo en serie o en paralelo? Vamos a poner que nuestro elemento sea el que sea. Este elemento puede ser, como digo, esto es una fuente de voltaje, puede ser una resistencia que se interpreta así, un condensador o lo que sea. Lo vamos a interpretar con una caja, ¿vale? Tener un elemento que voy a mostrar aquí en serie es, imaginaos que yo tengo mi caja. Estos son
lo que yo digo, las patas o bornes del elemento, ¿vale? A los extremos lo llamamos bornes o, un poquito peor dicho, patas. ¿Vale? Esto es un elemento solo y esto es otro elemento solo. Cuando me dicen que estoy uniendo elementos en serie, quiere decir que están uno a continuación del otro. Es decir, que solo están unidos por uno de sus bornes. Si yo lo vuelvo a pintar, ahora juntos, los tendremos de esta manera, ¿sí? Y podemos tener infinitamente, imaginaos, hasta aquí. Y vuelvo a tener, y vuelvo a tener, así hasta completar mi circuito. Y podríamos asegurar que todos estos elementos que están aquí son en serie. ¿Por qué? Porque están unidos uno al otro independientemente de, por ejemplo, la longitud de este cable, ¿vale? Están unidos solo por un punto, ¿vale? Ya tenemos la definición de elementos en serie. ¿Cuál era la otra manera como podíamos unir los elementos? En paralelo, ¿no? Me voy a venir por aquí. Unir elementos en paralelo, imaginaos que tenemos ahora los mismos, los tenemos separados. Pues si yo estoy uniendo en paralelo, fijaos en cómo voy a dibujarlos ahora. Es una de sus patas o bornes está unido, hasta aquí es serie, no hay nada nuevo, pero la otra pata también está unida. Si yo ahora redibujo esto, ¿vale? Que es muy importante en circuitos redibujar, me quedará algo como esto. ¿Estamos de acuerdo? Mirad. Lo voy a pintar con muchos colores porque esto, diferenciar entre serie y paralelo, es algo fundamental. Mirad, si yo estoy aquí, este punto es este punto, ¿no? Tengo mi elemento. Lo voy a dibujar. Otra vez con otro color. Mi elemento. Vale, hasta aquí no hay nada nuevo y tengo este punto. Ahora me dice, tengo mi otro elemento. Lo voy a pintar también. De rojo. Separado. Y tengo... Uy, ya sabéis, el Apple Pencil. Y lo tengo así. ¿Cuál es el otro elemento? Que está aquí puesto. Lo pinto y lo pinto. Y los cables los voy a pintar como ya tenía de color gris. Entonces estoy uniendo el punto de arriba que he puesto con este punto de arriba que he dibujado. El punto de arriba era este y este punto de aquí era este. Voy a unirlos solos. Perdón, no era este. A ver, que retroceda. Este no era, perdón. Es este punto de aquí. Lo tengo y lo tengo. Y ahora los uno. Lo mismo para estos dos puntos de aquí. Pum, pum y uno. Y ya tengo dos elementos en paralelo. Esto puede seguir así infinitamente, teniendo muchos elementos en paralelo. ¿Sí? La principal diferencia es que realmente están unidos. Cuando yo tengo algún elemento en paralelo, significa que lo tengo unidos por sus dos extremos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un sorbito de agua y continuamos. Vale. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber ahora, estos son elementos que hemos llamado cajas, pero podemos ver algo muy importante, que son las resistencias o condensadores, que podemos dejar aparte porque son elementos pasivos, pero la parte más importante de un circuito es esto, y esto lo llamamos fuentes o generadores. Y tenemos varios tipos. Tenemos las fuentes, que son ideales, y las no ideales. Las fuentes independientes y las no independientes, porque todas son ideales. ¿Vale? Lo he dicho superior. Perdonadme, es las fuentes independientes. Ué. Madre mía, el Apple Pencil, ¿cómo está, Y las fuentes dependientes. ¿Cómo distinguimos una de otra? Las fuentes independientes las vamos a dibujar con un círculo. Y voy a pintar dos porque ahora voy a deciros cuáles son los dos tipos. Y las fuentes dependientes las vamos a pintar con un rombo. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí, lo voy a llevar más arriba porque quiero enseñaros muchas más cosas. Y me diréis, ¿la diferencia está en cómo se pintan? No.
La diferencia está en que una fuente independiente, vamos a poner que es esta y esta. ¿Cuál es la diferencia entre este símbolo? La primera, esto de aquí, lo voy a pintar en otro color, es tensión. Cuando nos aparecen pues un más, menos, uno de estos, también nos puede aparecer algo así. Todo lo llamamos fuente de tensión. Y cuando nos aparecen flechas de muchas maneras, es una fuente ¿de qué? Pues de corriente, ¿no? Vale, ya sabemos distinguirlas. ¿Y qué quiere decir que sean independientes? Quiere decir que esto, vamos a llamarlo una V sub X, ¿vale? Porque, no, vamos a llamarlo fuente 1. Fuente 1 y en este caso una fuente de tensión 1. Significa que esto tiene un valor determinado de amperios y esto tiene un valor determinado de voltios. ¿De acuerdo? No dependen, como su nombre indica, de otra parte del circuito. ¿Cómo son estas? Si yo digo que es independiente, volvemos a ver siempre. Más menos es tensión y una flecha es corriente. Vale, las fuentes dependientes, vamos a llamarlas V2, dependen de algo, tienen un parámetro multiplicador de cualquier cosa. Es de esta forma, ¿vale? Y lo voy a poner 2, así. ¿Qué significa? Que en cualquier otra parte de mi circuito, imaginaos, ¿vale? Bueno, mirar esto es algo que ahora no entendemos mucho, pero es para que pilléis el concepto. Y esto significa AV1. Y me dicen que AV1 es esto de aquí. Significa que una fuente dependiente, esta parte de aquí, está su valor dependiendo de otro elemento del circuito. En este caso, un elemento que veremos en futuro que son resistencias, las podemos ver así o así, que esta fuente, este generador está dependiendo de la tensión que caiga en esta resistencia. ¿Sí? ¿Hemos entendido? Pues esto sería la parte más importante de los circuitos. No podemos aprender circuitos sin saber, como hemos dicho, aquí que estén en paralelo tensión y sobre todo con que estamos operando. Siempre va a ser igual. Vamos a operar siempre con tensión, corriente y el valor de resistencias en niveles básicos. Luego también, si lo queremos complicar un poco más, ya empezará elementos más complicados como este, que es un amplificador operacional, ¿vale? Que tiene sus propias propiedades, o elementos como este que representamos, que son condensadores. Y ya en niveles superiores hablaremos de frecuencia, hablaremos de Laplace, etc, etc, etc. Pero si queremos comprender lo básico de un circuito, tenemos que centrarnos en esto, distinguir cuando un elemento está en serie y cuando un elemento está en paralelo, y sobre todo los tipos de generadores, ¿vale? Porque un generador independiente significa que no tengo ecuaciones, y un generador dependiente significa que tengo una ecuación extra que resolver si no sé el valor de este factor del que depende. ¿Sí? Espero que lo hayáis entendido, que os lo hayáis pasado bien y seguir con nosotros, seguir conmigo aquí quedándoos, porque vamos a profundizar muchísimo más en este mundo de los circuitos eléctricos, que pillando esta pequeña base nos va a resultar muy sencilla. Espero que os haya divertido. Darle like, compartir si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. ¡Hasta luego!